A ver, hablemos de Kung Fu. Es una palabra que casi todo el mundo conoce, ¿no es cierto? La hemos visto en miles de películas. Pero ¿qué tal si les digo que lo que creemos saber es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a meternos de lleno en la verdadera historia, la del Wushu, el arte marcial chino. Es un viaje fascinante, se los aseguro. Si digo Kung Fu, ¿qué es lo primero que aparece en la mente? Seguramente, combates espectaculares, ¿verdad? Monjes que vuelan, movimientos que desafían la gravedad. Esa imagen es potentísima, claro, gracias al cine. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Ni de cerca. La realidad es mucho, pero mucho más rica y compleja. Prepárense, porque lo que es el Wushu de verdad quizá les sorprenda. Ok, para entender esto hay que separar las aguas. Pensemos en dos cosas totalmente distintas. Por un lado, el combate militar de la China antigua. Su objetivo, uno solo, ganar la guerra. Todo se trataba de formaciones, de disciplina de grupo, de la victoria del ejército. Punto. Ahora miremos al Wushu. Sí, tiene raíces en lo militar, pero su enfoque es otro. Aquí lo que importa es la habilidad individual, y sus metas son un montón. Mejorar la salud, competir como deporte, y hasta es una forma de arte. O sea, son como el agua y el aceite. Bueno, este es el plan para hoy. Vamos a ver qué significa realmente Wushu. Después, viajamos a sus orígenes más remotos. De ahí, un vistazo a sus armas más icónicas, la espada y el sable. Luego, a su edad de oro y cerramos pensando en qué significa todo esto hoy en día. Listo. Empecemos por lo básico, por el nombre. ¿Qué es exactamente el Wushu? Aquí la tenemos, la definición del libro, pero vamos a desglosarla para que se entienda bien. Wushu no es simplemente pelear, no. Es todo un sistema. Pensemos en tres partes clave. Primero, las rutinas, que son esas secuencias de movimientos que a veces vemos, los Taolú. Segundo, el combate, el enfrentamiento directo. Y tercero, algo súper importante, los ejercicios de habilidad, el Gonfa. Esto es para desarrollar fuerza, flexibilidad, la base de todo. Y lo más interesante es el objetivo final, el cultivo interno y externo. O sea, busca un equilibrio total entre cuerpo, mente y espíritu. Y ojo, aquí viene un dato buenísimo. La palabra Wushu, como la usamos hoy, es bastante nueva. Pero el arte es antiquísimo. Lo que pasa es que antes tenía otros nombres. Se le llamaba Ji, algo así como golpear con técnica, o Guiji, que es arte marcial. Así que, aunque el nombre cambió con el tiempo, la esencia, esa lleva ahí milenios. Ahora, viajemos bien atrás en el tiempo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde salió? Como casi todo, nació por pura necesidad. En las sociedades más antiguas, saber pelear era la diferencia entre comer o no comer, entre defender a tu gente o, bueno, ya se sabe. Era supervivencia pura. Pero con el tiempo, la cosa se fue formalizando. Por ejemplo, en el periodo pre-Qin existía la danza del escudo y el hacha. Suena a baile, ¿no? Pues no, era un entrenamiento militar en toda regla. Y ya para la época de las dinastías Qin y Han, algo había cambiado. El combate empezaba a ser también un espectáculo para los emperadores. Y aquí hay una palabra clave para entender esa transición: Juedi. Lo que era un ejercicio súper práctico para los soldados, de a poco se fue convirtiendo en un show, en un deporte para la realeza. Este cambio es fundamental. Es el momento exacto en que la habilidad para pelear empieza a valorarse por sí misma, más allá de la guerra. Es el nacimiento del arte marcial como espectáculo. Y esto no es pura especulación, ¿eh? Hay pruebas. Un simple peine de madera de una tumba de la dinastía Qin. Tiene 2200 años, y lo que muestra es increíble. 2 personas en una pose de combate súper dinámica. Pero no parece una lucha a muerte, parece una demostración. Es una foto de hace más de 2000 años que nos grita que el combate ya era un arte, un show. Bien, hablemos ahora de las herramientas, de las armas, porque la forma en que cambiaron nos dice muchísimo sobre cómo cambió la guerra y el Wushu. El arte de la espada en China siempre fue mucho más que solo mover un pedazo de metal. Tenía una filosofía detrás increíble. Esta frase de Zhuangzi, de hace más de 2300 años, lo deja claro. La clave no era la fuerza, sino la estrategia, el timing, la psicología. Se trataba de jugar con la mente del otro, no solo de ganarle con el cuerpo.
Ok, aquí tenemos a las dos estrellas, la espada y el sable. La espada, la yan, es elegante, de doble filo, precisa. Es el arma del duelo, del caballero. Pero, en medio de una batalla campal, con caballos y caos, no era la mejor opción. Y ahí entra el sable, el dao, más tosco, de un solo filo, pero muchísimo más resistente. Era una bestia para cortar y tajar desde un caballo. Por pura y dura practicidad, el sable le ganó la partida a la espada en el ejército. Una era para el arte, la otra para la guerra. Y ahora llegamos al momento cumbre, a la época en que el wushu, como lo imaginamos, realmente floreció y explotó en 1000 formas distintas. Las dinastías Ming y Qing, esa fue la verdadera edad de oro del wushu. Fue una locura. De repente aparecieron cientos de escuelas y estilos diferentes. Los maestros empezaron a escribir libros, a poner sus ideas en papel, a crear sistemas. Todo se conectó mucho más con la filosofía, con el taoísmo, con el budismo. El entrenamiento se hizo súper específico. En resumen, el wushu dejó de ser solo una técnica de lucha para convertirse en una forma de vida, en un sistema cultural completísimo. Y esta idea de que el arte marcial moldea el carácter no es nueva, pero aquí se consolidó. Miren lo que escribió el historiador Sima Qian hace casi 2000 años. Es perfecto. Dice que el wushu sirve para controlar el cuerpo, sí, pero también para responder a emergencias, y que esa es la virtud de un caballero. No se trataba de ser el más fuerte, sino de ser una persona íntegra, valiente, benevolente. Las virtudes eran el verdadero objetivo. Bueno, y con todo esto llegamos al final de nuestro viaje. Miremos el cuadro completo. Si hay algo que tiene que quedar claro es esto. El wushu nunca fue una sola cosa. Fue cambiando con el tiempo. Nació como una herramienta para sobrevivir, se convirtió en un arte de guerra, después en un espectáculo para la corte y finalmente en lo que es hoy, un sistema profundo para estar sanos, para hacer deporte y para crecer como personas. Esa capacidad de evolucionar, esa es la clave de por qué sigue vivo después de tanto tiempo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Hoy, en un mundo donde ya nadie anda con espadas por la calle, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el sentido de seguir un camino marcial? Tal vez, solo tal vez, su propósito ya no es prepararnos para una pelea afuera, sino para las que tenemos adentro, para cultivar esa disciplina, esa fuerza interior y esos valores que los maestros antiguos ya consideraban lo más importante de todo.